bien, como todos los lunes, mi amiga, mi colega Carolina Amoroso, con una ¿Cómo te va, noticia Jorge? de Maduro, que Una quiere venirse noticia- a la Argentina. Así es, con una noticia de Maduro que por supuesto siempre tiene declaraciones resonantes y habló con AM750 y dijo que le gustaría venirse a vivir a la Argentina. Dijo que en sus viajes, primero como canciller, había disfrutado mucho caminar por las calles de Buenos Aires y caminar por las calles de Córdoba y que los argentinos habían sido muy afectuosos con él y con la figura del comandante Chávez. Bueno, de alguna manera expresando así su afinidad con la Argentina. Uno podría pensar, bueno, ¿es este quizás un mensaje para Alberto Fernández? Hay que decir que esto fue en el marco de una entrevista donde le Pero ¿cuál es tu preguntaron. deducción de que haya hablado de vivir en la Argentina? Bueno, por supuesto esto se prestó a muchísimas Por lo menos le puede interpretaciones. gustar un país, pero dice porque me voy de vacaciones y vuelvo. Se presta a muchísimas interpretaciones. Es verdad que la pregunta fue si tuviera que vivir en otro país, ¿dónde viviría? Y él arrojó esa respuesta. Pero también esto se da en el marco de un momento de muchísima presión y aislamiento para el régimen de Nicolás Maduro. No te olvides vos que semanas atrás hablábamos básicamente de que el fiscal general de los Estados Unidos le puso un precio, 15 millones de dólares, a información para poder detener a Nicolás Maduro, a quien acusa de liderar una organización. Es como esos 15 millones de dólares son como exactamente, una recompensa recompensa. al que, digamos, ayude a detenerlo. A él y a más de una docena de funcionarios del régimen chavista, básicamente a quienes acusa de liderar una organización de narcoterrorismo. Esto es el Estado norteamericano, ¿no? William Barr es el fiscal general de los Estados Unidos, o sea, quien está a cargo del Departamento de Justicia, mostrando los rostros. Era muy impactante. Es como el ministro de Justicia, ¿no? Es el equivalente a eso, por eso decía Más independiente. Exactamente, es quien lleva el Departamento de Justicia, se lo acusa. Fíjate vos este cartel casi que parece sacado de una película, ¿no? Del medio oeste. Exactamente, ver este rostro con el reward, con la recompensa. Se lo acusa, como te decía, de liderar una conspiración para el narcoterrorismo con el llamado Cártel de los Soles. El Cártel de los Soles tiene ese nombre justamente por una insignia que llevan los uniformes de las Fuerzas Armadas revolucionarias, digamos, de bolivarianas, y a quienes acusan de formar parte de esta organización de narcoterrorismo en complicidad, en connivencia con células del terrorismo, y en este caso puntualmente de la FARC, ¿no? Fíjate vos cómo aquí hay toda una hipótesis respecto de una organización que de alguna manera invade, según las palabras del propio William Barr, Estados Unidos con narcóticos, ¿no? Y que lideran esta organización criminal poniéndolo a la cabeza a Nicolás Maduro. Era muy, muy impactante realmente verlo a William Barr semanas atrás decir esto. Pero eso escaló algunos días atrás cuando supimos que se reforzaba la presencia militar de los Estados Unidos en el Caribe y en el Pacífico justamente para prevenir el tráfico de narcóticos, el tráfico de drogas hacia los Estados Unidos. Muchos interpretaron estos dos hechos de manera concatenada, cosa que no era muy difícil. Estados Unidos está lanzando una operación mejorada de lucha contra el narcotráfico en el hemisferio occidental. Hay quienes pensaban en algún momento en el caso Noriega, ¿no? Cuando pasó el antecedente de Panamá, ¿no? Que fue una invasión de Estados Unidos a Panamá para detenerlo a quien era el presidente. Exacto. Las fuentes norteamericanas descartan totalmente que se trate aquí de una invasión militar o de un intento por derrocar a Nicolás Maduro. Pero lo cierto es que, por supuesto, esto llamó muchísimo la atención en el marco de una pandemia, de un país cada vez más aislado y, por supuesto, de una debacle económica que es la que empujó al éxodo a millones y millones de venezolanos. Ahora, ¿qué está haciendo el régimen con la pandemia? ¿Te imaginás? Si el terror, la persecución política ya eran denominadores comunes en este marco de pandemia y de total aislamiento, donde además cada país está mirando cómo resolver su propia crisis, el régimen, por supuesto, está agudizando los niveles de
persecución política. Se habla desde el inicio de la cuarentena, el 13 de marzo, de 34 nuevos presos políticos según un informe de Provea, muchísimos de ellos detenidos justamente por divulgar información en torno a la situación del COVID-19 en Venezuela. Recordemos, con un sistema sanitario absolutamente diezmado, lo vi con mis propios ojos, gente cruzando de a pie una frontera porque necesitaba una jeringa o necesita dar a luz a su hijo del lado colombiano. Bueno, la escasez de gasolina. Qué contradicción, ¿no? El país con más petróleo, con más reservas de petróleo en el mundo. Exactamente. No tiene... Océanos de petróleo en un país donde vemos imágenes realmente absolutamente dantescas de colas y colas y colas para buscar gasolina, saqueos en partes del país y, por supuesto, dudas sobre las cifras oficiales que proporciona el gobierno de Nicolás Maduro, que ya sabemos sobre a estas el alturas coronavirus. Exactamente, que ha sido sumamente opaco respecto de la situación del sistema sanitario ya como estaba, ni que hablar ante esta situación.